Estos fueron los límites de los territorios de los hijos de Judá. Capítulo 15. La porción de la tribu de los hijos de Judá, según sus clanes, se extendía hacia el territorio de Edom, al sur del desierto de Sin, en la parte más sureña. Su frontera sur empezaba en los límites del Mar Muerto. En su extremo más sureño se extendía por el sur hacia la cuesta de Acrabín. Atravesaba Sin y subía por el sur de Cades Barnea. Pasaba por Esrón y subía hacia Adar, rodeando Carcá. Pasando por Asmón, se dirigía al torrente de Egipto para llegar hasta el Mediterráneo. Esa era la frontera sur. El Mar Muerto era la frontera oriental hasta la desembocadura del Jordán, y la frontera norte empezaba desde el extremo del mar que da a la desembocadura del Jordán. La frontera subía por Bet Joglá y pasaba por el norte de Bet Arabá. Seguía por la piedra de Boán, un hijo de Rubén, y subía por los límites de Debir hasta el valle de Acor hacia el norte, hacia Gilgal, que está frente a la subida de Adumín, al sur del torrente. Pasaba por las aguas de Ain Semes y llegaba a los límites de Ain Rogel. Seguía por el valle de Ben Hinón, por el lado sur de los Jebuseos, es decir, de Jerusalén. La frontera seguía su recorrido hasta el cima de la montaña que está frente al valle de Hinón, en dirección al poniente, en el extremo norte del valle de los Refaitas. La frontera giraba desde la cima de la montaña hacia las fuentes de Neftoá, para dirigirse a las ciudades de la montaña de Efrón, girando luego hacia Balá, es decir, Kiriat Jearim. Giraba desde la subida occidental hasta la montaña de Seir y pasaba por la parte norte de la montaña de Jearim, es decir, por Quesalón. Bajaba hasta Bet Semes, pasando por Timná. La frontera continuaba su recorrido hacia el extremo norte de Ecrón y luego giraba hacia Sicrón. Pasaba por el monte Balá y se dirigía a Yabneel, para luego desembocar hacia el poniente. El mar Mediterráneo era el límite occidental. Estos fueron los límites de los territorios de los hijos de Judá según sus clanes. De acuerdo con la orden del Señor a Josué, a Caleb, hijo de Jefoné, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá. Esa parte era Kiriat Arba, la ciudad del padre de los anaquitas, es decir, Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimón y Talmai. Luego marchó contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb dijo: a aquel que conquiste Kiriat Safer y se apodere de ella, le daré por esposa a Axa, mi hija. La conquistó Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, y Caleb le dio por esposa a Axa, su hija. Cuando llegó, él la incitó a pedir un campo de su padre. Ella se bajó del burro y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: dame un regalo, ya que me has dado el Negev, dame también las fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá según sus clanes. Las poblaciones más lejanas de la tribu de los hijos de Judá en el sur, en la frontera con Edom, son Capsel, Eder, Yagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Cades, Hazor, Yetnán, Sif, Telem, Balot, Hazor, Hadatá, Cariot, Jerón, es decir, Hazor. Amán, Semá, Moladá, Hazargadá, Esmón, Betpelet, Jarjasual, Berseba con sus aldeas, Balá, Illín, Esen, El Tolad, Quesil, Jormá, Siselej, Madmaná, Sansaná, Leboat, Selijín y Ain Rimón. En total, 29 ciudades con sus poblados circundantes. En las tierras bajas, Estaol, Sorá, Asaná, Sanoj, Ainganín, Tafuaj, Enaín, Yarmut, Adulán, Socó, Azecá, Saraín, Aditaín, Gederá, Gedorotaín, 14 ciudades con sus poblados circundantes.
Senán, Hasadá, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Yoctel, Laquis, Boscat, Eglón, Jabón, Lacmax, Kitlis, Giderot, Betagón, Naamá, Maquedá, 16 ciudades con sus poblados circundantes. Libná, Eter, Asán, Jefté, Esná, Nasib, Keilah, Aksib, Maresá, 9 ciudades con sus poblados circundantes. Ecrón con sus poblados y sus territorios circundantes. De Ecrón hacia el poniente, todas las poblaciones cercanas a Asdod con sus poblados circundantes. Asdod con sus poblaciones y sus territorios circundantes. Gaza con sus poblaciones y sus territorios circundantes, hasta el torrente de Egipto con el mar Mediterráneo como su frontera. En la región montañosa, Samir, Yatir, Sucot, Daná, Kiriat, Saná, es decir, Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Polón, Gilo, 11 ciudades con sus poblados circundantes. Arab, Dumá, Esán, Yanit, Bet, Tapnach, Afecá, Jumtá, Kiriat, Arba, es decir, Hebrón, Sior, 9 ciudades con sus poblados circundantes. Maón, Carmel, Sif, Jutá, Yisrael, Yogdán, Sanoch, Acaín, Gibea, Timná, 10 ciudades con sus poblados circundantes. Jalhul, Betsur, Gedor, Maharat, Bet Anot, El Tecón, 6 ciudades con sus poblados circundantes. Tecoa, Efratá, es decir, Belén, Fegor, Etán, Colón, Tatán, Sores, Karen, Galín, Beter, Manoch, 11 ciudades con sus poblados circundantes. Kiriat Baal, es decir, Kiriat Yarim y Rabá, 2 ciudades con sus poblados circundantes. En el desierto, Bet Arabá, Midín, Seracá, Nebsán, la ciudad de Sal y Engedí, 6 ciudades con sus poblados circundantes. Pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos, habitantes de Jerusalén. Por eso los jebuseos están en Jerusalén, en medio de los hijos de Judá, hasta el día de hoy. La heredad de los hijos de José. Capítulo 16. La heredad de los hijos de José iba desde el Jordán a la altura de Jericó, hacia las fuentes de Jericó, que están en el lado oriental. Luego subía por el desierto desde Jericó, por la región montañosa de Betel. Recorría desde Betel hasta Luz, pasaba por la frontera de los arqueos de Atarot y bajaba en dirección al poniente hasta la frontera de los jafletitas, en los límites de Betorón de abajo y Geser, hasta llegar al mar. Recibieron su heredad, Manasés y Efraín, los hijos de José. Estas fueron las fronteras de los hijos de Efraín. Esta es la heredad de Efraín según sus clanes. Al oriente, desde Atarot Adar hasta Betorón de arriba. La frontera iba hasta el mar. Luego hacia el norte, hasta Micmetá. De ahí giraba hacia el oriente hasta Taanat Silo. Recorriendo esa población al oriente de Hanoch, bajaba hasta Atarot y Naratá, llegando hasta Jericó en el Jordán. Desde Tafuaj se dirigía al poniente por el torrente de Caná en dirección al mar. Estas fueron las fronteras de los hijos de Efraín según sus clanes, junto con las ciudades reservadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas las ciudades incluían sus poblados circundantes, pero no expulsaron a los cananeos que habitan en Geser. Por eso los cananeos habitan en medio de Efraín hasta el día de hoy, aunque sometidos a trabajos forzados.